Bien, agradecemos mucho a la doctora Yocasta Guzmán, su directora de contrataciones públicas. Le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo porque recientemente la doctora ha venido reactivando contrataciones amparadas con algunos apoyos que el gobierno central le han dado con 2 decretos. Dijo el fin de semana que el gobierno tiene 159.000 millones, casi la mitad del presupuesto destinado a compras y contrataciones. Ha participado muy activamente en los concursos y las licitaciones de las escuelas para darle un buen uso al 4%. Son algunas de las actividades de compra y contrataciones. Y nosotros que habíamos dicho aquí que realmente con las pymes vemos que ha sido un anuncio de un deseo, pero que realmente cuando una pyme va a un banco no le va tan bien como quisiera o como quisiera el mismo presidente, porque entonces le aplican las normas prudenciales y las normas prudenciales, compra y contrataciones, no tiene acceso. Yo le doy la bienvenida a Yocasta, le agradezco muchísimo que cada vez que le hemos pedido pues que nos hable, quisiéramos que ella comience con los 2 decretos que refuerzan las funciones de compras y contrataciones. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la invitación. Qué bueno que usted trata ese tema de entrada, ¿verdad? Los 2 decretos, porque nosotros decimos ahí se expresa de manera legal lo que es la voluntad del gobierno con las MIPYMES. El 543 se emitió el año pasado, en septiembre del año pasado, y lo que busca ese decreto, doctor, es hacer operativa una ley que es del 2008, que es la 488, que es la que establece el régimen regulatorio para las MIPYMES. Esa ley del 2008, hasta el año pasado, no podía hacerse operativa. Y usted no veía que aunque la ley existía, se hablara de esos procesos para las MIPYMES. Y es esa ley que establece el 20% de los presupuestos de compras y contrataciones deben dedicarse a procesos dirigidos a MIPYMES. Entonces, ¿de dónde salen esos 159.000 millones que nosotros hablamos? Del presupuesto nacional, porque se estima que entre un 28 y un 31% del presupuesto, que este año es de 530.000 millones de pesos, va dirigido a la compra o contratación de una obra, bien o servicio. Ahí están esos 159.000 millones. Y de ese presupuesto, de acuerdo a la ley 488, el 20% debe ir dirigido a las MIPYMES, que son 33.000 millones de pesos. Entonces, ese es precisamente el marco jurídico. Y luego viene la implementación de esa discriminación positiva a favor de las MIPYMES, que hasta ahora se ha comenzado a implementar. ¿Y qué pasa cuando usted trata de poner lo que está en la ley en la práctica? Se encuentra con muchos problemas, con muchísimos problemas. ¿Qué ha dicho el gobierno? Es así, tenemos problemas, hay que trabajar sobre todo de manera coordinada, se está trabajando de manera interinstitucional, ahí está presupuesto, crédito público, está Contraloría, está Tesorería Nacional y luego están todas las instituciones que son las dueñas de su proceso. Porque acuérdese que la ley 340 dice que el sistema funciona con una centralización normativa, que es lo que tiene la dirección, y una descentralización operativa. Entonces, cada institución es dueña de su proceso y como tal es que tiene que ejecutarlo. ¿Qué hacemos todas esas instituciones? Que apoyamos a las instituciones ejecutoras para que puedan realmente ejecutar el presupuesto. Hoy vemos, por ejemplo, que dice la parte de la sociedad que está vigilando la implementación del 4% de educación, que solo en educación son 100.000 millones de pesos. ¿Qué dicen ellos? Bueno, pero la ejecución va lenta. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? Se está trabajando para acelerar esa ejecución. ¿Esos 100.000 millones están dentro de los 159.000? No, porque esos 100.000 millones son del PIB. Y los 159.000 millones son del presupuesto. Entonces, ¿qué dice esa coalición por el 4%? Dice, wow, pero la ejecución va lenta.
Y nosotros decimos, es cierto, pero se ha estado trabajando en hacer posible que esa ejecución se dé. Y ahí estamos apoyando. Por ejemplo, en el caso de educación, doctora. no, al contrario, van a faltar, doctor. Es tanto lo que hay que hacer. Van a sobrar porque no había ningún plan para gastar ese dinero. No, doctor, oiga lo que pasa. En sombrilla amarilla y en polocher. Mire, es que hay muchas cosas que no se comunican y yo entiendo que tenemos una debilidad ahí que hay que comunicar. ¿Qué hizo educación antes de la asignación de ese dinero? Creó unas mesas de trabajo con toda la sociedad y le explicó cómo iba a invertir cada peso de esos 100,000 millones. Hay 10 mesas de trabajo conformadas que le están dando seguimiento a cada uno de los objetivos que tiene educación para este año. Es decir, hay información y está fluyendo la información. ¿Qué sucede? Presupuesto está entregando por primera vez las cuotas correspondientes trimestralmente. ¿Y qué pasa a veces? Que las instituciones no se han preparado para ejecutar esa asignación presupuestaria porque hasta hace poco uno no hacía más que hacer ejercicios mentales y planificar, pero usted no sabía al fin y al cabo lo que le iban a entregar. ¿Las instituciones o la institución? Las instituciones en sentido general. Las instituciones no estamos preparadas para que el gobierno nos entregue el dinero como lo está entregando ahora. ¿Por qué? Porque antes nunca se hacía. Doctora, es que hay un problema que quizá usted no ha percibido, porque está viviendo el día a día, y es lo siguiente. Las compras y contrataciones funcionaban como un marco jurídico que Eric Jacín era el director y que todo el mundo estaba conforme, pero estaba muy limitado. Usted es la persona que, como dice aquel merengue, le tiene que dar brillo a la inspiración. Así es. ¿Por qué? Porque se están sentando unas bases para el futuro de que esa conquista, el que venga, la tenga que cumplir. Ustedes le correspondió las famosas licitaciones, no solamente en la escuela, sino en agricultura. Ustedes están asistiendo a la subasta de cebolla y de ajo. Eso lo está llevando directamente a la Junta Agroempresarial con Agricultura, pero forma parte de toda una política que tiene el gobierno. ¿De ustedes? Claro, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo, doctor? Mire, primero estamos creando capacidades a lo interno de la dirección, porque ahora la demanda es enorme. ¿Y tiene presupuesto para eso? Tenemos presupuesto y sobre todo un compromiso del gobierno que en la medida que esto vaya sucediendo van a ir asignando también presupuesto. Pero este año nuestro presupuesto es mejor. ¿Qué es lo importante en todo esto? Es, como usted dice, que se vaya sentando la base. O sí, para que el que venga no vuelva a lo mismo, doctor. Bueno, eso esperamos. Y donde nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo más proactivos, porque nosotros, ¿qué decimos? Sin entrarnos directamente en el proceso, porque eso es propio de cada institución, tenemos que vigilar que la ley se cumpla. Y vemos desde el anuncio que hacen, a veces en la prensa, a veces en el portal, hasta cómo va cada proceso. Recibimos... Y esas publicaciones de contrataciones, ustedes tienen que verla antes. Claro, no, antes no. Nosotros publican, vemos los pliegos y ellos no se asesoran primero. No necesariamente, la ley no lo establece. Doctora, y en el caso de las pymes, que hay 33,000 millones, que es la cuarta parte, sí. Contrataciones, ¿cómo inciden en eso? Vigilando que se asignen esos procesos. ¿Vigilando a quién? A las instituciones. ¿A qué instituciones? A todas las que... ¿Quiénes son los que van a repartir esos cuartos? No, normalmente los ministerios son los que tienen más presupuesto. En la mini pyme, en las pymes, ¿por qué? Mi pyme. Claro, porque hay 5 ministerios que son los que manejan la mayor parte del presupuesto: educación, salud pública, Policía Nacional y todo lo que es el Ministerio de Interior, Fuerzas Armadas. Y tenemos también otro, y obras públicas. Pero usted con salud pública no tiene nada que ver. Claro que sí, doctor. El gobierno no tiene nada que ver con... Claro que sí, doctor. Tenemos que ver con todos los recursos que se invierten. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, vamos a ver cómo vamos cambiando la forma en que hemos ido operando, porque hasta ahora eso no ha funcionado muy bien.
Nosotros tenemos contacto directo con las instituciones, pero también con la sociedad. ¿Y quién es que normalmente nos dice a nosotros, mire, contrataciones, fíjese en tal proceso? Es la misma gente. ¿Y por qué vía? Si quiere, manda una comunicación. Si quiere, lo hace por correo electrónico, por Twitter e incluso por Facebook. ¿Y qué hacemos nosotros? Además de ir sobre los procesos en el día a día, nos enfocamos en esos procesos. ¿Y qué vemos? Las especificaciones técnicas, los criterios de evaluación, porque al fin y al cabo de eso se trata. Si usted no establece bien claro cuáles son esas especificaciones para la obra, bien o servicio que usted quiere, está posiblemente direccionando el proceso. Si usted no establece bien claro cuáles son los criterios que usted va a utilizar para evaluar, posiblemente entonces ahí usted está haciendo que ese proceso pueda ser impugnado. Entonces, ahí lo que se trata es no solamente de ir desarrollando nosotros nuestro trabajo, tener fortaleza institucional, sino también trabajar con las instituciones y con los proveedores. Doctor, mire, esto va tan en serio que aquí nadie se ocupaba de capacitar a los proveedores. Nosotros en la dirección, por instrucciones expresas que tenemos de la presidencia, estamos a cargo de capacitar a los proveedores y a las MIPYME, no solamente en cómo funciona el sistema, cómo venderle al Estado, sino también cómo puede impugnar un proceso en el que entienda que la norma sea violada. Doctora, además de la responsabilidad de sentar un precedente para que el que venga siga cumpliendo ese compromiso de cumplir compras y contrataciones, que es donde está la corrupción aquí, hay algunas dualidades que yo le quiero preguntar. En los casos de declarar de emergencia, por ejemplo, agricultura cuando las lluvias, declarar obras públicas, declarar de emergencia, ese lindero, ese tan fino de una emergencia, ¿ustedes participan en eso? ¿Tienen que opinar? La declaratoria de emergencia sí, normalmente no la hacen las instituciones, sino el Poder Ejecutivo. Y ahí normalmente esas declaratorias de emergencia se hacen por temas casi siempre de catástrofes nacionales. Muy bien, pero ¿quién es que dice si es catástrofe o si es un conato de catástrofe? No, la situación, doctor. Por ejemplo, recién llegó el gobierno, me parece vino las lluvias. Yo un día llego a mi casa en la noche, me acuerdo un jueves, y yo digo, óyeme, pero ¿y por qué no se ha declarado una emergencia? Porque es real y efectivamente... ¿Y es por decreto entonces? Es por decreto del presidente. Entonces es por decreto. Es por decreto. La única diferencia, doctor, es que ahora con el reglamento 543 se tiene que decir cuál es la zona, cuáles son las instituciones. Bien. Y todo tiene que publicarse. Bien. El pasado es la CREP. Dejémoslo tranquilo eso. Pero... se aprende muchísimo de todo eso. Pero me interesa el problema de educación y la asignación del 4% del PIB. Los gastos administrativos están claros en las 10 mesas de trabajo, porque ahí se puede ir la mitad. Bueno, en esas 10 meses de trabajo se incluyó todo, absolutamente todo. Y claro, gran parte de ese 4% va también no solo a gastos administrativos, sino a pago de maestros, profesores, directores. Y ahí lo que hay es que estar, y queremos decir que nos interesa muchísimo que estas mesas de trabajo funcionen y que la observación que tiene la sociedad sobre el uso de ese 4% se dé. A todos nos conviene sentirnos vigilados. Eso hará que ese 4% realmente se ejecute, estamos completamente seguros. Doctora, dividir las compras en porciones pequeñas que le autorizan al funcionario, por ejemplo, dice, todo lo que sea más de 1 millón tiene que ir a concurso, todo lo que sea menos, entonces se divide 1 millón en 10 de 100. Sí. O si no, hacer concursos a la medida. ¿Cómo vigilan ustedes eso? Es un trabajo serio que tiene contrataciones ahí, para que vean que no se hagan trajes a la medida. Es un trabajo serio donde no podemos vigilar el todo. Nosotros estamos trabajando en lo que será el portal transaccional, ¿se acuerda? Que es para que todos los procesos estén montados sobre esa plataforma tecnológica. ¿Transicional o transaccional? Transaccional. Son portales que se han ido poniendo en práctica a nivel internacional, primero que quitan el trato directo con la persona, que perjudica tanto estos procesos, y luego que todo está disponible
disponible en línea, cualquiera puede ver y cualquiera puede ofertar. Nosotros estamos ahora terminando los términos de referencia para contratar esa empresa que trabajaría con nosotros en el diseño, no en el diseño está, en la implementación de la solución tecnológica, y eso nos va a ayudar. Mientras tanto, hacemos monitoreo, a veces aleatorio, a veces dirigido específicamente sobre un proceso. Por ejemplo, en estos días nos hemos encontrado con algunos casos donde los proveedores dicen, óyeme, el tiempo que me están dando no me da para yo hacer una propuesta. Yo comenzando hoy, enterándome hoy en el tiempo que me dan, no puedo presentarla. Y ahí entonces, como estamos en un ambiente donde todavía no hay mucha confianza, aunque estamos tratando de mejorar eso, la gente dice, óyeme, pero como usted dice, eso es un traje a la medida. Solamente una persona que haya sabido hace 6 meses y un año que esto venía, puede preparar en 30 días, en 45 días una propuesta. Entonces ahí estamos trabajando muchísimo con las instituciones, porque a veces pasa que es así, pero a veces pasa también, y no porque seamos ingenuas, lo hemos comprobado, doctor, en que lo que hay a veces es un afán de hacer las cosas y hacerla bien. Normalmente cuando trabajamos con las instituciones le damos nuestras sugerencias y ellos la cogen la mayor de las veces. Doctora, uno de los problemas que yo supongo que usted tiene es las muchas solicitudes de revisión de contratos amarrados que le dejó el gobierno anterior. Dice, no, yo me gané un concurso y a mí hay que respetármelo. Ahora mismo, el concurso de la autovía esta de circunvalación de Santo Domingo y de Santiago, exigieron que se lo dé a quien se lo ganó originalmente. ¿Cuándo, Hipólito? Hay muchos concursos amarrados por el pasado. Mire, si todavía no se ha firmado el contrato. No prescribe eso. No, si todavía no se ha firmado el contrato, nosotros intervenimos. Si ya se firmó el contrato, le toca intervenir a la institución. Y ahí lo que se ve más que nada cuando consultan a la dirección es si se respetó en su momento el debido proceso, porque para eso es que nosotros tenemos atribución. Hay una atribución específica que dice que nosotros tenemos que vigilar que la ley se cumpla. Doctora, ¿contratación es un tribunal, es consulta o es un elemento que toma el participante cuando está inconforme para ir a un tribunal? ¿Realmente el organismo cómo funciona? Nosotros ahora estamos mucho más activos y por eso le decíamos que teníamos incluso un monitoreo activo. ¿Y qué hacemos? Vigilamos desde la publicación hasta la adjudicación, y ahí hay una interrelación con los proveedores, con las instituciones y con la sociedad. Aunque no le soliciten ustedes. Nosotros tenemos facultad. Si ven la publicación, comienzan. Claro, porque ahí lo que decimos es, nos interesa, si vemos un error, decirlo en ese momento y que la institución, cuando todavía el proceso puede salvarse, lo salve. No queremos ver cadáveres ya al final. Luego lo que hay es un problema. Nosotros trabajamos evitando, es una medicina preventiva, doctor. Doctora, aunque los participantes de una rifa estén precalificados, personalmente, ¿usted cree más en la rifa o en el concurso? Yo las rifas no las soporto, eso es sorteo, doctor. Sorteo es lo mismo, es sorteo, doctora. Pero mire, doctor, eso... Mete la manito, sí, saca un numerito. Sí, pero previamente ha habido una precalificación y es entre un grupo que puede hacer la obra. Eso incluso ha impactado a nivel internacional y ya lo están tomando hasta como una buena práctica. ¿Por qué? Porque en un ambiente donde lo que se viene es de procesos muy restrictivos, con esto lo que se hace es abrir, democratizar eso y sobre todo distribuir el dinero, que es lo que ha dicho el gobierno que quiere. El gobierno ha dicho, ok, yo tengo dinero para compras y contrataciones, yo lo que quiero es que ese dinero, en este caso 159.000 millones, sirvan para que se desarrollen los sectores productivos, para generar empleo, para apoyar al que necesita apoyo, y ahí nosotros trabajamos con las MIPYMES. Ahí, doctor, hay otro decreto que usted nos refirió al principio, que es reciente, fue el Día Nacional de las MIPYMES, se emitió el decreto 164-2013. ¿Qué dice ese decreto? Ese decreto dice, ok,
del porcentaje dirigido a las MIPYMES, nosotros queremos que ese porcentaje, siempre y cuando lo haya, se dedique a adquirir productos nacionales. ¿Por qué? Porque en todos los países lo hacen. Primero, el régimen de las MIPYMES es un régimen de excepción. Tanto en nuestra ley, la Constitución lo privilegia, el artículo 222 establece que hay que incentivar y proteger a las MIPYMES, incluso los tratados normalmente excluyen las compras a las MIPYMES de los tratados. Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Bueno, de ese 20%, siempre que lo haya, se va a privilegiar la producción nacional y también la región. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que debe haber una distribución equitativa del presupuesto. Bien, doctora, las licitaciones son una retranca y retrasan mucho los procesos, no, es decir, las obras. Pero un gobierno que nada más tiene 3 años que le quedan y que tiene prácticamente 2 años para hacer las cosas. Sí. ¿Usted no entiende que una licitación a veces se mete 6 meses? No, ahí lo que pasa es algo, doctor. Nosotros cuando van las instituciones, que muchas veces van, doctora, pero mire que el tiempo, que es urgente. Ahí lo que le decimos, miren, nosotros al proceso de compra o contratación le indilgamos todo lo que no hemos hecho previamente. ¿Qué nos pasa a nosotros como país? Que las instituciones no planificaban. Muy pocas tienen planificación estratégica, muy pocas tienen planificación operativa y muy pocas, escasísimas, tienen planes anuales de compra. Cuando usted viene y se sienta en su sitio, en lo que usted se da cuenta de lo que tiene que hacer, muchísimas veces se le pasa varios meses. Pero mire, eso en este gobierno, aún con el trabajo que se hizo durante el proceso previo, es decir, el presidente Danilo Medina lo que está haciendo es cumpliendo con un programa de campaña y con un plan de gobierno que armó antes de llegar a la presidencia. Si usted ve, cada una de estas intervenciones que se están ejecutando están en el programa de gobierno. ¿Y qué se ha dicho? Bueno, ahora vamos a ejecutarlo, pero no es fácil cuando usted llega. Se encuentra a veces con estructuras en las instituciones que no están atendiendo porque no tienen la capacidad muchas veces con la rapidez que se necesita. Y ahí lo que hay es que planificar muy bien y no tratar de ahorrar en el proceso. ¿Usted sabe por qué? Porque muchísimas veces esos procesos que se quieren acortar los tiempos de respuesta o tienden a ser excluyentes o tienden a abortarse en el camino. Entonces no es lo recomendable. Lo recomendable es que se planifique y se ejecute porque, como dice un título de un libro que a mí me encanta, a su tiempo maduran las uvas. Cada cosa tiene que ocurrir en un momento. Doctora, si usted no despacha con Montalvo, es posible que la mitad de las cosas no la pueda hacer, porque Montalvo es la cruceta, pero hay también que Montalvo conoce los compromisos políticos. Yo le pregunto, aunque se esté hablando de que prácticamente este gobierno esté compuesto por miembros de la Sociedad Patriótica La Trinitaria, que todo el mundo es un patriota, ¿qué posibilidad hay de que le digan, mira, las cajas que se le van a dar a los pobres, tienen que venderlo González Cuadra, porque él fue el que apoyó, o los compromisos políticos que tenemos de la doble tributación? ¿Usted sabe lo que es doble tributación? Lo que cogen comisiones del gobierno anterior, sí, y los otros van allá apurados. Mire, doctora, aceléreme esto que ya hay que cobrar ahora.